Radio Urbana Deró, 95.9 FM. Muchos ya la conocen, pero para la gente que no, Agostina Gudín es politóloga, es militante de la organización política y social El Hormiguero, es directora del Centro Cultural Vuela el Pez y, como le dije recién, candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé por dónde empezar, pero lo del Vuela el Pez, que me suena muy a Marilena Walsh, me suena muy interesante. Así es, bueno, primero gracias por la presentación, la verdad que para mí es una alegría también estar conversando con ustedes, porque bueno, obviamente que ahora estoy también acá en la ciudad de Buenos Aires con la campaña y hablando obviamente con muchas personas de acá, pero siempre tira el pago chico, así que gracias también por el llamado y por también por esta alegría. Bueno, sí, como vos decías, yo desde que me vine a estudiar ya hace como 12 años, estudié ciencia política y estoy militando en una organización que se llama El Hormiguero, en la que tenemos, trabajo principalmente social y comunitario en muchos barrios de acá de la ciudad de Buenos Aires, con otras experiencias también en Chubut y Santa Fe. Y desde el 2019, como bien decías, soy directora de un centro cultural acá en la ciudad, en el barrio de Palermo, que es Vuela el Pez, que tiene una programación de miércoles a domingos, en la cual hay música en vivo, distintas disciplinas artísticas, de noche, digamos, podríamos decir, tarde-noche, y después hay, talleres y distintas actividades de día que también nos permiten tener vinculación con el barrio. Tenemos una olla popular para las personas en situación de calle los días martes, que eso también, digamos, nos permite tener, contacto con la realidad cruda que estamos atravesando, venía escuchando la radio que también estaban conversando acerca de esto, y también entendiendo que la cultura es parte del entramado social, territorial, comunitario de cada territorio en el que se desarrolla, y entendiendo que eso, ¿no? La cultura es parte de nuestra identidad, es también lo que nos hace mejores personas, tiene como en este contexto tan difícil el rol de conmovernos, pero también que es una cultura solidaria y comprometida con lo que está pasando. Así que desde ese lugar, digamos, es donde trabajamos y militamos hace mucho tiempo la cultura y la democratización y el acceso a la cultura, pero como organización también estamos en otros barrios y con varias otras actividades e instituciones populares, le decimos nosotros y nosotras, que es también una manera de, justamente institucionalizar y profesionalizar esas experiencias y esas trayectorias militantes para que también nos trasciendan, ¿no? O sea, que haya un centro cultural quiere decir que yo hoy ocupo este cargo de directora, pero mañana va a venir otro compañero, otra compañera y lo va a hacer y el lugar va a seguir con o sin mi presencia, ¿no? Que esa es la idea. Agostina, yo sé que podríamos entrar en un montón de cuestiones, ahora claramente vamos a entrar en alguna. ¿Marchaste anoche, aunque no sea literal, con el corazón, o fuiste? Sí, no, fui, de hecho estuvimos ahí en Plaza Flores, ayer hubo marchas, digamos, y concentraciones en todo el país, por lo menos en muchas de las provincias a lo largo y ancho del país. Nosotros estuvimos en Plaza Flores, porque, dos de las 3 víctimas de este triple femicidio, que, la verdad que es algo tremendo, que lamentablemente no nos sorprende, porque no es una excepción. Hay que también reconocer y poner sobre la mesa que en nuestro país hay un femicidio cada 36 horas, que es un montón, que muchas veces no nos enteramos, porque este caso seguramente va a tener una cobertura mediática, también por un montón de condimentos que tiene el caso, pero la realidad es que muere una mujer cada 36 horas en nuestro país. Increíble. Y esa estadística la verdad que nos duele y que habla de una realidad que también está vinculada con la situación económica, ¿no? Porque, si vamos a los datos, sabemos que, podemos decir un montón de cosas de la situación económica, pero la inflación quizás encontró su piso ahí, ¿no? Que es cerca del 2%, o sea, el 1,9% mensual, pero la realidad es que la economía está estancada, y eso un poco me parece que es también lo que se reflejó en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia
que también se destaca, digo, por la industria, por distintas economías, pero principalmente por la obra pública, que también está completamente parada, ¿no? La construcción está en una crisis histórica, y digo, todo esto vinculado a que los ingresos no alcanzan, a que de hecho el trabajo está 5 puntos perdiendo contra la inflación, si hacemos un promedio entre el privado y el público, digo, el público viene muy atrás. Y así, digamos, podríamos hablar de que cada vez aumentan más los trabajos, mal dicho en negro, ¿no? Pero los trabajos informales, que esta es una realidad y que es una realidad que principalmente impacta en las mujeres y en las mujeres pobres, que era el caso de estas 3 pibas, digo, que una incluso menor de edad, de 15 años, y las otras 2 de 20 años, una siendo madre. Pero digo, si vamos a los datos, las mujeres de 14 a 29 años tienen un desempleo que es el doble de la media, ¿no? Digo, el desempleo en general está más o menos en el 7,6%, digo, casi un punto más que el 2023, y en las mujeres jóvenes, digamos, ese número asciende al 16,9%. Y esto, digo, que parecen números que no que son aislados, bueno, justamente muestran una realidad. Sí, siempre atrás de los números están las personas, ¿no? Están las personas, exacto. No, y digo esto porque me parece que hay muchas discusiones, ¿no? Cuando tenemos una noticia como esta y un caso tan aberrante, ¿no? Como este por las características que tiene, pero me parece que es importante ponerle contexto, ¿no? Agustina, con eso no quiere decir que antes... se puso en marcha el protocolo antipiquete anoche, ¿no? Anoche sí, de hecho, sabés que estuvimos ahí en Plaza Flores, y la verdad que desbordaba, por suerte, de gente, porque eso también habla, ¿no? De un reflejo, porque digo, no es que fue una marcha convocada con mucho tiempo, o sea, la verdad que fue un mensaje ahí que circuló en algunos grupos feministas y en redes sociales, y velozmente, digo, eso, a las 7 de la tarde se convocó para ir. Por suerte desbordaba la Plaza Flores. Es una plaza además de un barrio, digo, para quienes conocen la ciudad, que no se suelen, digo, ni marchar ni hacer ningún tipo de actividad ahí, porque es un barrio, digo, de clase media, pero muy alejado también del centro de la ciudad. Pero tenía esto, un rol, digamos, y un mensaje político también estar ahí, porque 2 de las personas, de las mujeres asesinadas, trabajaban en Plaza Flores. Y también era importante ir ahí porque también pareciera, sino que hay vidas que importan y otras que no, ¿no? Entonces también por eso, digo, los medios de comunicación lamentablemente tienen un rol muy importante justamente en informar, y muchas veces no solo desinforman, sino que, bueno, hablaban de esto, indagar en la vida de las víctimas y no de los victimarios. Nadie se pregunta ni se preocupa por qué hay personas que deciden matar a otras, básicamente, ¿no? Algo tan básico, digamos, defender la vida es eso, y obviamente que después se puede, digo, indagar y profundizar una investigación que es necesaria, pero que lo más importante es que haya justicia para las familias de 3 pibas que perdieron la vida ayer injustamente. Y como bien vos decías, estuvimos ahí en Plaza Flores, que como desbordó, la verdad, fuimos a la calle, porque no se entraba, porque digo, de hecho es una plaza que está toda enrejada, entonces ya no entraba la gente que estaba, y sencillamente justamente para no interrumpir el tránsito completamente, porque ahí está la avenida Rivadavia, que hay mucha circulación de tránsito, dábamos la vuelta de la manzana, ¿viste? Digo, para justamente que no se corte, sino que se corte un carril, y de las cuadras, digamos, aledañas, que son un poco más angostas, por supuesto que se cortaba por 10-15 minutos, que era lo que se tardaba la columna de 1,5 cuadras en dar la vuelta, ¿no? Claro. Pero digo, sí, ahí estuvo la policía, que obviamente, lo que decimos siempre, digo, a ver, nadie está acá a favor de interrumpir el tránsito, ni de que haya gente que no pueda volver a sus casas, pero sí me parece que hay cosas que nos tienen que interpelar, y que nos tenemos que empezar a preguntar como sociedad, porque esto no son casos aislados, es un sistema, es una realidad que nos duele, y que lo que te quería decir antes es que tampoco, digo, hay que invisibilizar que esto, no es que pasa esto, como así te digo, de vincularlo con el contexto. Claramente no es que esto es nuevo, ni pasa desde ahora, ni dejó de pasar en algún momento. Sí creo y sí consideramos que hubo otro momento de nuestro país en la que hubo políticas públicas, que digo, a mí que me ha tocado acompañar un montón de situaciones de violencia hace muchos años, desde la militancia, pero también desde mi trabajo. La realidad es que no da lo mismo si hay un Estado que acompaña o un Estado que no acompaña, no da lo mismo si hay recursos para que esas mujeres puedan tener acompañamiento, digo, interdisciplinario, botones antipánicos y todas las medidas que se puedan tomar
así no las hay. No es lo mismo que un presidente diga por cadena nacional que el feminismo es una ideología que le mete ideas en la cabeza a los pibes y que quiera sacar la figura de femicidio con todo lo que eso implica para la jurisprudencia y para la situación también, jurídica de los casos, a que no lo haga y a que fomente que justamente se investigue y se analice con una perspectiva de género. La verdad que eso no da lo mismo. Y eso es también por ahí un poco el reclamo, y ni hablar que no da lo mismo la situación económica que expulsa a un montón de pibes y pibas a no tener laburo, a laburar de lo que puedan, a hacer changas, y en este caso a incluso meterse con cosas peligrosísimas, pero que lo que seguro nadie es responsable, de un asesinato, ¿no? De su propio asesinato. Nadie es responsable ni es culpable de eso. Y eso me parece que es lo que tiene que estar como en primer plano, digamos. Totalmente. Agostina, virando para otro tema, entonces dijimos en el comienzo de esta charla, de esta entrevista, que sos candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te vamos a encontrar ahí en la lista de Fuerza Patria. ¿Qué están trabajando por estas horas, ya me imagino en plena campaña? ¿Qué actividades están desarrollando? ¿Te movés mucho? ¿Salís de la ciudad? ¿Te lo permite tu trabajo? ¿No te lo permite? Mira, la verdad estamos bastante a full. Yo actualmente trabajo en la legislatura de acá de la Ciudad de Buenos Aires, soy asesora ahí en la Cámara acá legislativa de la ciudad. Así que, bueno, tengo también ahí un montón de compañeros y compañeras que están obviamente apoyando también la candidatura y la campaña a nivel local, así que eso es muy importante. La realidad es que tenemos un montón de actividades en las que estamos conversando con todos los vecinos y vecinas de la ciudad para que también se interprete, y que me parece que eso también aplica obviamente al caso de Deró, la importancia que tiene ir a votar el 26 de octubre. La verdad es que el 7 de septiembre, por suerte, se pudo revertir esta dinámica en la que se venía de poca participación, ¿no? De poca participación electoral, porque se vote por quien se vote, es importante ir a votar, porque es un derecho que conseguimos desde el 83 para acá y que hay que defenderlo, que hay que cuidar nuestra democracia, que hay que hacerla valer y que hay que hacerse escuchar. Así que la primera invitación es a que vayamos a votar, votemos a quien votemos, es muy importante, porque es muy importante también que se escuche y que se entienda también lo que toda la sociedad está viviendo. Como decía antes, creo que el 7 de septiembre dejó un mensaje a un presidente que no escuchó, o que por lo menos 3 días después volvió a vetar leyes muy importantes, como son las de la ley de emergencia pediátrica para un hospital de niños y niñas como es el Garrahan, de excelencia, reconocido a nivel regional, internacional por su excelencia, y las universidades públicas, que además son también, ¿no?, un faro y una posibilidad de movilidad social ascendente, con todas las dificultades que tiene y todas las cosas que tiene para mejorar, que son varias. Pero eso no hace que no se profundice en un sentido de mayor equidad, que es lo que te permite la educación pública, ¿no? De igualación social. Y creo que eso, ese ejemplo demuestra a un presidente que no escuchó el mensaje, y que por eso es importante también el 26 de octubre ir a votar, para que verdaderamente haya un gobierno que interprete y que escuche a su pueblo, ¿no? Recién escuchaba que María decía, bueno, el poder te lo da la gente y es lo que el presidente no entiende, y yo eso la verdad que lo comparto, porque de hecho, más allá de no coincidir con la mayoría de las cosas que el presidente afirma, sí creo que cuando vino estaba muy convencido, en el 2023 ganó también por estar convencido de que este país necesitaba un cambio, por estar convencido y por promover y por prometer cosas que la verdad que a un año y medio podemos decir que la mayoría no las cumplió, porque dijo que venía en contra de la casta, y bueno, está con la casta más casta de todas, ¿no? Con los Menem, con muchas sospechas de corrupción a 18 meses de un gobierno que hay, obviamente que no somos jueces ni partes, pero la verdad es que hay casos como el caso Libra, como las coimas, que está acusada su hermana, y que no solamente su hermana, sino que tiene un rol muy importante en el gobierno, que es la armadora de la Libertad Avanza a nivel nacional. Todas esas cosas, la verdad que
dan un manto de sospecha muy importante a muy pocos meses de que arrancó un gobierno que de nuevo dijo que venía a cuidar a los argentinos y a las argentinas de bien, y la realidad es que no se sabe quiénes son esos argentinos de bien, quién la está pasando bien o mejor dicho que en el 2023 en este momento, porque la realidad es que la frase y el latiguillo que tiene de no hay plata es mentira. O sea, lo que no hay es prioridades claras de qué necesita nuestro pueblo, porque creo que la discusión de fondo es, bueno, si queremos o no tener hospitales pediátricos de excelencia, si nos parece que eso tiene que seguir así, si nos parece que tenemos que tener universidades públicas o no, porque después, la plata para otras cosas aparece. Claro. El lunes también se bajaron las retenciones, por lo menos hasta el 31 de octubre, que de hecho escuchaba ayer que Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, básicamente describiendo eso, dijo que le pareció una sorpresa buena. O sea, pareciera como que le dicen, bueno, nadie te pidió tanto, ¿no? Como Bueno, hay pero algo ya se levantó la no retención cero para el sector. Ya está, ya se cumplió la meta de los 7.000 millones y se terminó. Me parece que ahí, por eso digo que ni siquiera es que le interesa algún sector en particular o que quiere proteger algún sector económico productivo, sino que lo contrario, o sea, lo que querían... No, la macro y listo. Exacto, era aumentar la oferta de dólares. Y después eso, me parece que decir todo marcha de acuerdo al plan, cuando tenés que ir a pedir plata cada 2, 3, 4 meses, o sea, ahora hace 5 meses que Milei ya había ido al fondo, bueno, mejor dicho, el ministro Caputo, 20.000 millones de dólares, con la deuda que ya teníamos de los 57.000 anteriores, más los intereses, ahora fueron de nuevo antes de ayer y ya hay funcionarios del gobierno de Trump diciendo y hablando de nuestro país. La verdad que sé que a veces no los temas de hablar de la deuda o de esto de la macro, cuando la gente no llega a fin de mes, parece como algo aislado o alejado de la realidad de todos y de todas nosotros, y la realidad es que es lo contrario, porque justamente que todas las familias estén tan endeudadas, o sea, que el uso de la tarjeta de crédito en el supermercado sea el primer método de pago hoy en toda la Argentina, habla de una realidad que es parte de esa macro, de que vivimos hace 10 años duplicando la deuda desde Macri hasta hoy, una deuda externa que nos condiciona, que condiciona cuáles van a ser las políticas públicas que tiene que tomar el presidente, el gobierno, que condiciona lo que vamos a poder hacer en nuestro país, es bastante grave esa pérdida de soberanía, sobre todo porque además en el último caso, fue un cheque en blanco. No sabemos realmente ni cómo se va a pagar eso, ni cuáles son los plazos, ni para qué se prestó esa plata. Lo que sabemos es que el presidente lo necesitaba para, de acá a un mes, controlar el dólar barato, que él entiende que es lo único que le va a hacer ganando la elección, y yo creo, la verdad, que está equivocado. Porque además... Hoy leía Agostina, temprano, a un reconocido periodista que decía que con el rescate de Trump a su amigo Milei, el peronismo acaba de encontrar un argumento, dice, patria sí, colonia no, vuelve Claro. a su raíz, dice, Braden o Perón, y termina sellando lo dicho, todo en sepia. Y qué buena pincelada, ¿no? Agradezco enormemente este contacto. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo enorme. Te mando un cariño, saludos, que tengas Chau, chau. buena jornada. Chao, Agostina. Igualmente, chau, chau.